Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Cuando uno lee la siguiente información, se pregunta ¿en qué nos están metiendo? El Tiempo de Bogotá asegura la evidencia del nexo entre compra de misiles Nicolás Maduro e Irán. 3 gobiernos confirman, dice la nota de este medio de comunicación colombiano, confirman la alerta lanzada por el presidente Iván Duque. Militar venezolana sería el enlace. Venezuela e Irán, esto lo dijo ayer el mandatario, tenemos derecho a comerciar libremente, perdón, esto lo dijo Nicolás Maduro, Venezuela e Irán tenemos derecho a comerciar libremente, intercambiar los productos que queremos. Rohaní, acá estamos, hermano, para lo que sea. Estas son algunas de las frases que viene lanzando Nicolás Maduro sobre la alianza con Irán, pero para la inteligencia de Colombia, y estoy leyendo El Tiempo de Bogotá, y de al menos otros 3 países, es evidente que el intercambio entre Caracas y Teherán no es solo de dólares y oro venezolanos a cambio de gasolina iraní, medicamentos y algo de comida. Hay información de organismos de inteligencia de carácter internacional que dan cuenta de que hay un interés de parte de Maduro de adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. Insisto, ¿en qué nos están metiendo si esto se confirma? El presidente Iván Duque se encargó este jueves de dejar al descubierto el interés de Nicolás Maduro de ir más allá y negociar misiles de corto y largo alcance, made in Irán. Hay información de organismos de inteligencia de carácter internacional que dan cuenta de que hay un interés de parte de Maduro de adquirir misiles de mediano, largo alcance a través de Irán. Esto lo dijo el mandatario colombiano. Dice El Tiempo, citando una fuente, una alta fuente de inteligencia del gobierno, que la información sobre esta adquisición de misiles es real y circula desde hace un par de meses. La fuente agregó que Irán es un país bloqueado a nivel mundial, encontró otro bloqueado para venderle misiles y desafiar a los Estados Unidos. La siguiente declaración está entre comillas: es ingenuo creer que Irán solo quería abrir una cadena de supermercados en Venezuela y una ruta directa a Teherán-Caracas. Además, que los viajes de Maduro y de sus alfiles a ese país, incluido Alex Saab, eran solo para gestionar la llegada de barcos petroleros, añadió la fuente de inteligencia. Bueno, está la discusión abierta sobre este tema. Habrá que ver si se confirma o no. Lo cierto es que ayer se anunció el cierre del puente internacional Simón Bolívar. Los venezolanos no pueden regresar de Colombia. Es información que destaca el diario El Nacional. En tanto eso ocurre, la pandemia avanza en nuestro país. Me dicen que ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Con él vamos a hablar acerca de los escenarios que tenemos por delante. Padre José Virtuoso es rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Padre, inicialmente el interés es conversar acerca de lo que está ocurriendo con este llamado a un pacto de unión nacional que ha hecho el presidente de la Asamblea, el presidente encargado, pero yo le pediría un comentario en general acerca del escenario tan complejo que tenemos por delante para promover una transición a la democracia. Si informaciones como esta o denuncias como las que hacía el presidente de Colombia ayer se confirman, ¿qué puede decirnos? Bueno, la verdad que es difícil en este momento quizás poder llegar hasta el fondo de la gravedad del momento que vivimos. Creo que Venezuela realmente atraviesa una situación muy compleja
y en el ámbito político especialmente compleja. Entonces creo que la necesidad de que Maduro prevé responder frente a la gran inestabilidad de su gobierno nacional e internacionalmente, pues le lleva a buscar distintas alianzas y proceder de tal forma que, por supuesto, cada vez más eso incide en agregar mayor complejidad y mayor dificultad a la necesidad, a la posibilidad de la transición. Bueno, hay que esperar esto que nos dicen desde Colombia, ver qué confirmación hay, etcétera, pero esperamos pues que efectivamente se confirmen o se den visos en esa dirección. Tengo que preguntarle, padre, en este contexto, bueno, ¿cómo reorganizar a las fuerzas democráticas? Esto lo hemos hablado con usted, para promover un cambio en nuestro país a la luz o en la línea del llamado que ha hecho el presidente de la Asamblea y presidente encargado, Juan Guaidó. Lo escuchamos. Mira, a mí realmente me parece que ese llamado hecho por Juan Guaidó está pues muy bien formulado. Creo que es una necesidad esta de lanzar una gran consulta nacional en torno a cuál es la hoja de ruta, cuáles son los caminos posibles, y el secreto de ello está para mí en dos cosas. Primero, en que efectivamente se logre hacer esa vinculación con distintos sectores, organizaciones de la sociedad civil, instituciones en general, y partidos políticos y en general actores políticos que a veces no están agrupados dentro de los partidos. Y el segundo gran elemento es que de verdad sea un diálogo, es decir, es que de verdad sea construir una agenda en donde hay que escucharse, en donde hay que analizar y hay que recoger propuestas, ¿no? Entonces creo que las dos cosas son importantes. El hecho de sentarse a escucharse, a recoger esas propuestas, etcétera. Y la segunda cosa, construir de verdad algo que refleje un gran consenso, etcétera. A mí me parece que me parece que es clave. Eso se está planteando, que eso es una cosa a realizarse entre 10 y 15 días, es decir, que lo que va del mes de agosto, esa sería la agenda fundamental. Y yo creo que a todo este país descontento le hace falta encontrarse, le hace falta poder de alguna manera construir conjuntamente esa ruta de transición a la democracia. Padre, hemos conversado con distintos dirigentes políticos en este espacio y a veces da la impresión, al menos hasta este punto, ojalá esto cambie en el futuro, que en este momento hay posiciones irreconciliables. Hay propuestas como la Operación para la Paz y Estabilidad de Venezuela que no tienen nada que ver, por ejemplo, con la participación electoral. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema, cómo llegar a ese punto de coincidencia que ubique a todos los factores en la misma línea para alcanzar la transición en nuestro país. Sé que la pregunta es complicada, pero quisiera su opinión y su comentario. Lo escuchamos. Mira, yo creo que hay ya una línea de separación importante, una primera gran línea, es decir, se está convocando a todos aquellos que no ven en el proceso electoral convocado para el 6 de diciembre, la hoja de ruta inmediata. O sea, todos aquellos que coinciden con ese llamado que la Conferencia Episcopal formuló o esa aseveración que hizo la Conferencia Episcopal
principal en su documento, en donde se señala que la abstención no basta. Entonces, y que hay que construir pues una alternativa, rumbo alternativo a ese. Entonces, allí tienes pues fundamentalmente concentrado a un grupo muy importante, y hay que decir que ese grupo, mira, por lo menos es el 50 o el 60% de la población, por empezar quizás por el número más bajo, pero evidentemente es un porcentaje mucho más alto de la población. En segundo lugar, estamos hablando de a todos aquellos que se sienten convocados a actuar en el marco de la búsqueda de una transición movida desde la actuación ciudadana, desde la movilización, en el marco de la búsqueda de un proceso pues fundamentalmente pacífico, en el marco de los derechos humanos, en el marco de lo que marca la Constitución, lamentablemente olvidada. Entonces, bueno, eso restringe hacia, llamémosle así, o lo que algunos hablan, hacia un centro de gravedad constituido fundamentalmente por una forma de concebir la transición a la democracia, por un mecanismo que es, bueno, desde la civilidad, desde la búsqueda de caminos orientados por una transición sustentada en procesos pues pacíficos y en procesos muy marcados dentro de la Constitución. Padre, Bueno, en un entonces, evento organizado por la eso- Universidad Católica Andrés Bello y el Nacional, concluían que seguramente Nicolás Maduro va a insistir con celebrar estos comicios parlamentarios con el objetivo de asumir el control de la única institución legítima que queda en nuestro país, o instalar, un Congreso que le sea afín. Yo le pedí una opinión de su parte. Quedan 3 meses, pero eso nos ubicaría frente a qué escenario. Lo escuchamos. Bueno, creo que si se logra conformar una ruta alternativa, pues vas a tener un gobierno de Maduro empeñado en la organización de ese proceso electoral. Probablemente vas a tener ese proceso electoral. El gobierno de Maduro tiene la suficiente fortaleza con sus instituciones cooperantes para llevarlo adelante, y vas a tener un conjunto, un porcentaje pequeño de la población, pero un porcentaje al fin, bueno, que participaría en ese proceso electoral, y tendrías como resultado probablemente pues una Asamblea Nacional controlada fundamentalmente por el oficialismo, o mayoritariamente por el oficialismo. Pero si tienes en contraposición a eso una sociedad movilizada denunciando ese proceso electoral viciado, y como tal pues esos resultados obvios que se van a esperar de ese proceso electoral viciado, y tienes a una ciudadanía movilizada en contra de eso y expresando realmente su voluntad de alguna forma, agrupada claramente en torno a una voz de denuncia, ese va a ser un hecho más deslegitimado, un hecho más que político que carece de aceptación mayoritaria, y que queda a todas voces claro que efectivamente es así, y que la comunidad internacional pues va a ver esa situación con claridad. Yo creo que lo importante de este proceso que está convocando ahora Guaidó es precisamente dejar en claro que el camino a la transición a la democracia, aunque difícil de transitar y complejo de transitar, sin embargo tiene actores, tiene voces, tiene protagonistas, tiene dolientes en la gran mayoría de la sociedad venezolana. Usted decía en una entrevista, padre, que este gobierno soberbio tiene los pies de barro. ¿A qué se refería?
Bueno, me refiero a que efectivamente todas las noticias políticas que nos van llegando, lo que nos vamos enterando por los medios, etcétera, hablan de, o parecieran indicar, un gobierno fuerte que lleva adelante su voluntad, que desea efectivamente y apuesta a consolidarse. Sin embargo, detrás de esa supuesta fortaleza hay muchísimas debilidades. Y la principal debilidad consiste en ese tremendo descontento popular que existe en la sociedad venezolana. Lamentablemente un descontento que no ha logrado su debida canalización política, pero efectivamente ese descontento está ahí. Y si a eso le sumas el descontento internacional o la deslegitimación o no aceptación internacional por más de 60 países y sin el apoyo en las grandes organizaciones internacionales, bueno, pues obviamente hablas de una gran debilidad. Entonces, si a eso además le suma todo el tema de la fragilidad económica y la no funcionalidad de la vida en sociedad en Venezuela, pues obviamente es un gobierno que aparentemente se presenta como fuerte, robusto, etcétera. Sin embargo, los pies son de barro, porque no hay ninguna sustentación real de ese poder, pues en la realidad, en la vida cotidiana. Finalmente, ¿cómo organizar a los ciudadanos, padre? Y lo hemos conversado en otras oportunidades, en medio de esta situación de pandemia que avanza en las actuales circunstancias que afectan a nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que esa será parte de la consulta. Es decir, yo de verdad creo que este llamado al diálogo social, al diálogo político que está haciendo Guaidó, a veces no lo tomamos o no caemos en la cuenta de lo que eso significa, pero el parte del llamado al diálogo y el contenido de ese diálogo también tiene que contener eso y cómo nos organizamos para hacer eso que queremos. Es decir, no solamente qué queremos, sino cómo nos organizamos. Cómo nos organizamos en un momento de pandemia, en donde estamos aislados, en un momento en donde no hay recursos, en un momento en donde los partidos están tremendamente debilitados. Entonces es una situación no solamente que depende de la voluntad de los líderes, sino que depende fundamentalmente de las condiciones estructurales. Entonces parte de esa conversación, de ese diálogo, de ese ponerse de acuerdo, pasa por el cómo lo vamos a hacer. De tal manera que yo sí creo que este tiempo que se está previendo para ese encuentro entre sectores, entre distintos actores, etcétera, y concertar esa ruta común, es fundamental y es clave, y como digo, ahí la clave es que se convoque a muchísima gente y que se logre escuchar y se logre dialogar y se logre poner en el centro del debate los puntos que hay que poner. Y los puntos que hay que poner fundamentalmente es el contenido de esa hoja de ruta, los caminos y las estrategias para llegar allá y el cómo hacerlo efectivamente. Padre José Hurtado, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina.
Todos los martes, Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del programa político de nuestro país, la posibilidad de una transición en Venezuela
Se suma a nuestra mesa de debate el diputado Américo de Gracia en el exilio. Diputado, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer verte nuevamente a través de este sistema. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Efectivamente, estamos conectados por internet a través de esta plataforma Zoom. Diputado, mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país y sobre todo este llamado que ha hecho el presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó a suscribir o presentar ante Venezuela un nuevo pacto unitario. ¿Lo escuchamos? Sí. Bueno, la primera cosa es que hay un elemento común que creo que todos los venezolanos, al que todos los venezolanos tenemos que recurrir y apostar de manera obligatoria y necesaria, que es la unidad. Sin esta, y no es solamente una unidad de siglas, de sopa de letras, sino también de propósitos y de objetivos. Y creo que en esto estamos obligados también a acompañar a Juan Guaidó, que es la persona, en todo caso, que está siendo reconocida como líder de Venezuela a nivel mundial por más de 60 países. Y sería una torpeza, una necedad política boicotear, en este caso, el liderazgo de Juan Guaidó. Y por eso valoro mucho no solamente su palabra, o sea, la palabra de Juan Guaidó y su gesto, sino la necesidad que tenemos todos los venezolanos a contribuir en esta dirección y máximo en esta hora tan compleja y tan difícil para todos los venezolanos dentro y fuera del país. Diputado, tengo que preguntarle, iniciábamos el programa con una denuncia del presidente de Colombia, Iván Duque, una seria afirmación sobre el supuesto interés del régimen venezolano de adquirir misiles de mediano alcance y largo alcance a la República Islámica de Irán. Yo le pediría un comentario porque, digamos, este es el contexto con el que tendrá o tiene que lidiar la alternativa de la sociedad venezolana que quiere o promueve una transición a la democracia. ¿Qué puede decirnos? Lo que podemos repetir, como lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, no estamos peleando contra un gobierno, estamos peleando contra una organización criminal, una organización terrorista. Venezuela es un territorio ocupado y lo hemos dicho en más de algunas ocasiones. Es un territorio ocupado por Irán, por Rusia, por China, por Cuba, por Turquía, pero también está ocupado de manera fáctica por el ELN, por la FARC, por el Hezbollah, por el Hamas, por los colectivos armados, por los pranes, ahora también por los garimpeiros. O sea, pensar que la salida simplemente es electoral o pacífica, creo que no estamos centrados en la naturaleza del problema. Tenemos un cáncer, tenemos efectivamente una tragedia en la que estamos viviendo y como tal debemos apuntar. Y a mí no me extraña absolutamente nada las denuncias que pone hoy el presidente colombiano en el tapete a propósito de las pretensiones del régimen de equiparse con este tipo de armamentos. Si utilizan justamente a estos grupos terroristas como blasón, como escudo ante cualquier amenaza de los países aliados de poder ayudar a la liberación del pueblo venezolano en esta situación de secuestro en la que está el país hoy día en manos de la narcotiranía de Nicolás Maduro. ¿Cómo se tiene que plantear entonces, en su opinión, la estrategia tomando en consideración elementos como este, es decir, los nexos del equipo de Nicolás Maduro y las supuestas intenciones para armar a Venezuela, diputado? El primer elemento es que si estamos de acuerdo en que estamos combatiendo una organización criminal, estamos combatiendo a un Pablo Escobar, estamos combatiendo a un Bin Laden en el poder,
ocupando Miraflores, con toda esta red criminal en su entorno y a su alrededor, entonces todos los métodos que usemos, los necesarios, son útiles en este momento y no podemos descartar absolutamente ninguno. Y por eso se hace imprescindible la continuidad constitucional amparado en el artículo 333 de nuestra Constitución. Si un ciudadano, María Alejandra Trujillo, tiene la obligación como venezolana a poner de su parte para reponer el hilo constitucional roto por el narcomadurismo, con mucho más razón tiene que hacerlo entonces el único poder legítimamente constituido y aceptado dentro y fuera de Venezuela, que es la Asamblea Nacional. El principal responsable de esta tarea, obviamente, es el presidente Guaidó, de poder llevar a feliz término esta iniciativa, y la obligación nuestra como venezolanos es contribuir a ese propósito. El presidente encargado, Juan Guaidó, es el presidente que ha reconocido ya más de 50, 60 países en el mundo, y sería una necedad ponernos a torpedear esto. Y adicionalmente a eso, la continuidad constitucional tiene además que desembocar en un gobierno de emergencia nacional, también liderizado en este caso por Juan Guaidó. De modo que ese es como el ABC. Todo lo demás son los componentes que vamos a ir estructurando en la medida en que se vaya desarrollando la lucha por la liberación de Venezuela y buscar los aliados apropiados para instrumentar los mecanismos. Diputado, sobre este tema de la continuidad constitucional de la Asamblea, ¿hay consenso? No, nosotros no podemos llamar a la gente a engaños. No hay consenso, y por eso es que nosotros tenemos que poner el tema en el tapete para que se discuta en profundidad, ver dónde están las diferencias y poderlas resolver. Eso es lo que hacen los movimientos democráticos. Los movimientos democráticos no pueden darse el lujo, y menos en esta situación, de esconder las diferencias que tenemos. Ahora, las diferencias son salvables si anteponemos la necesidad de Venezuela por encima de la necesidad propia, individual o grupal de cada uno de nosotros. Diputado, el exgobernador de Miranda, que entiendo todavía forma parte de la Alternativa Democrática, decía hace algunos días en un contacto digital que, el régimen venezolano lo que tenía que hacer de momento es posponer los comicios parlamentarios, y yo le pediría un comentario al respecto, porque da la impresión que la discusión en un sector de la alternativa es otra. ¿Qué responde usted ante un planteamiento de esta naturaleza? Bueno, yo lamento mucho ese tipo de opiniones, porque es como no entender la naturaleza del problema. Y por supuesto, nosotros tenemos que insistir en construir, primero prever los escenarios que están por venir, y segundo, construir las alternativas que tenemos a mano. Que el régimen de Nicolás Maduro suspenda el proceso electoral, bueno, es posponer, en todo caso, darle largas al problema, pero eso no va a resolver el problema. O sea, no porque lo pospongan van a abandonar la usurpación del poder. En consecuencia, tenemos que construir nuestro propio camino, el camino que le corresponde construir a los venezolanos. Y eso no es dándole largas al problema, es por el contrario, es abordándolo con la profundidad que se requiere. En Venezuela no está planteado un proceso electoral. Lo que está planteado es la continuidad del fraude. Así como nosotros estamos planteando la continuidad constitucional amparado en el artículo 333, el régimen está recurriendo a la continuidad del fraude, el fraude de la Asamblea Nacional, el fraude de la Asamblea Nacional Constituyente, y el fraude el proceso presidencial del 2018, que el mundo entero desconoció a la Asamblea Nacional Constituyente y desconoció el proceso fraudulento
presidencial del 18. Entonces, y ya alertó la comunidad internacional que no va a reconocer un proceso electoral fraudulento como el que se pretende hacer a nivel parlamentario. Y por eso estamos instrumentando esta narrativa, este discurso, con el propósito también de que podamos construir en medio del debate una alternativa posible, viable y que sea consecuente con la aspiración de los venezolanos, que es la liberación del territorio nacional de esta tragedia. Diputado, le preguntamos a nuestro invitado anterior cómo organizar a los venezolanos en medio de la pandemia. Sin ir más lejos, recientemente se informaba de la muerte del diputado Manuel Zamorito González, su suplente en la Asamblea Nacional, producto del COVID-19. ¿Cómo, digamos, promover la movilización en las actuales circunstancias que atraviesa nuestro país? Lo escuchamos. Es uno de los retos que tenemos, obviamente, saber movilizar a la gente en medio de una situación tan complicada como la que hoy se desarrolla. Sin embargo, Venezuela está luchando. Venezuela todos los días, hoy Venezuela, los venezolanos de adentro, los venezolanos de a pie, los que no tienen gas, no se han quedado quietos. Los que no tienen electricidad, los que no tienen agua, los que no tienen ingresos de ningún tipo, los que no tienen medicina. Todos los días hay protestas de 5, de 10, de 15, de 20, de 200. Nosotros incluso hemos planteado ya en reiteradas ocasiones, incluso utilizando los micrófonos de Radio Caracas Radio, que nosotros tenemos un músculo electoral. Estoy hablando de las fuerzas democráticas. Un músculo electoral de más de 14.200 centros electorales que los hemos, tenemos todo un grupo de personas que están vinculadas a esos centros electorales y que los partidos políticos se ufanan en decir que tenemos la maquinaria electoral. Esa maquinaria electoral tenemos que convertirla en músculo social y para eso estamos trabajando, por ejemplo, en la Plataforma Nacional de Conflicto. Para eso tenemos que darle una nueva direccionalidad que trascienda al G4, o sea, hay que abrir el abanico para que los 27 partidos que firmaron el acuerdo con el presidente Juan Guaidó hace un par de semanas atrás deben incorporarse también de manera orgánica a organizar a los venezolanos, no solamente dentro del país, sino también a los 5,5 millones de venezolanos que estamos fuera del territorio nacional. No hay una varita mágica para decir esto se hace así, y mucho menos en medio de las dificultades que hoy tenemos, pero es parte de la orfebrería política que tenemos que instrumentar para buscar los mecanismos. Diputado, tenemos que hacer una pausa para ir a policía. Yo le ruego permanezca unos minutos más con nosotros a través de esta conexión que estamos haciendo, esta conexión digital, porque la pregunta que yo le haría es cómo integrar a factores que están representados en la fracción 16 de julio. Por ejemplo, hace algunos días conversábamos con la Coordinadora Nacional de 20 de Venezuela, y ella insistía en lo que ellos han denominado como la Operación para la Paz y la Estabilidad de Venezuela. ¿Cómo integrar esos factores mencionados, por cierto, en el mensaje que transmitía el presidente del Parlamento y presidente de la Asamblea, Juan Guaidó? Le dejo esta inquietud. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceib.net.be, fompresceib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
¿Necesita hacer una remodelación o instalación en porcelanato, cerámica, mármol, spacato, entre otras? Llame a Mundo de Remodelaciones, 414-032-5419. Trabajos 100% garantizados y confiables. Quedará satisfecho. Yo lo recomiendo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Vamos amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político en nuestro país y este llamado de unidad nacional, renovado llamado que ha hecho el presidente del Parlamento, presidente encargado Juan Guaidó, las posibilidades de una transición, tomando en cuenta las actuales circunstancias. Nos acompaña el diputado Américo de Gracia, quien se encuentra hoy día en el exilio, dirigente de la causa R. Yo le dejaba una inquietud en torno a los factores que están representados en la fracción 16 de julio, que promueven lo que ellos han denominado una operación para la paz y la estabilidad de Venezuela. ¿Cómo integrar ese punto de vista a, bueno, este planteamiento de unidad nacional? Diputado, lo escuchamos. Sí. Yo creo que es pertinente la pregunta y necesaria y útil. María Corina es una realidad política en Venezuela que el presidente Juan Guaidó lo reconoce, tiene la humildad suficiente para reconocer el liderazgo de María Corina Machado, el de Antonio Ledesma, el de la Iglesia, el de tener las diferencias que son normales tenerlas en la democracia. No está embelesado consigo mismo ni está actuando con las vísceras. Todo lo contrario, está llamando a un diálogo para que cada quien exponga lo suyo. Y, por supuesto, yo sí creo que se va a lograr el propósito y ojalá Enrique Capriles, María Corina Machado, Antonio Ledesma acepten el llamado de Juan Guaidó y nos pongamos a trabajar en una sola dirección, que podamos discutir en ese cuerpo de dirección que se tiene que reestructurar sin derecho a veto. O sea, cuando digo veto me refiero que digamos que el G4 diga, bueno, si no se hace tal o cual cosa, entonces el partido Y veta a la proposición del partido Z. Y hay mecanismos para operar en medio de grupos colegiados. Uno es el consenso, el segundo es la mayoría calificada y el tercero es la mayoría simple. Lo que no podemos dejar es dejarnos llevar por la ola de la inercia. O sea, ese camino de la inercia lo tenemos prohibido. Y por supuesto, cada quien hará las observaciones que tiene que hacer, que tiene que hacerse para poder avanzar. Es inútil pensar que ese cuerpo colegiado vaya a hacer todo lo que se le ocurra plantear a Américo de Gracia. O sea, eso no va a ocurrir nunca. O sea, se supone que estamos haciendo propuestas y estamos haciendo planteamientos con ánimo de que sean debatidos, sean discutidos, sean sometidas a consideración y sean instrumentadas la mejor. Y lo otro es que ese plan de dirección tiene que formular, esa dirección tiene que formular un plan. Y a mí, y creo que Venezuela agradecería mucho que participara María Corina, Enrique Capriles, que participara Antonio Ledesma, que participara la Iglesia, igual que los gremios productivos y profesionales y sindicales del país. Ellos plantean, diputado, yo quisiera su comentario o su opinión al menos sobre este tema, además de la presión internacional, bueno, la necesidad de negarse a cualquier tipo de negociación que no pase por la salida de la actual administración y, por supuesto, negarse a participar en cualquier proceso electoral en las actuales circunstancias, además de retomar la ruta que se fijó desde el inicio, hace un par de años, que pasa por el fin de la usurpación, el establecer un gobierno de transición para convocar elecciones libres. Yo quisiera su comentario en lo personal, como dirigente de la causa R,
Y no sé si sobre esto ha tomado alguna posición su partido. Lo escuchamos. No solamente mi partido ha tomado posición en esto y hay plena coincidencia, sino que también el propio presidente Guaidó ha tomado posición en relación a esto, en relación a las negociaciones con Noruega, en relación al proceso electoral. De hecho, no estamos participando en el proceso electoral. Ahora, es un proceso, no es un decreto, o sea, no es que estamos decretando que esto ocurra de tal o cual manera. Si usted preguntara, ¿cuándo quiere usted entonces que se acabe esto? Que se acabe ayer. No hoy, no, ayer. Yo quiero que nunca haya existido. Ahora, eso no es un tema de lo que nosotros queremos que ocurra. Entonces, eso es pertinente que lo tengamos siempre presente, porque también los rusos juegan. Y además los rusos juegan y tienen intereses en esto. Y no me refiero a Rusia como país, me refiero al dicho popular. O sea, de hecho, la Unión Europea tiene un planteamiento contrario a todo esto a través de Borrell. Y eso no es, no lo puedes tirar en saco roto, porque nosotros no podemos dejarle esa puerta abierta al régimen después que se la hemos cerrado, después que nosotros hemos logrado romperle la aureola de legitimidad a Nicolás Maduro y a su régimen, entonces ponernos nosotros como los niños malcriados. En esto tenemos que ser suficientemente inteligentes, saber que es un proceso, que no es un decreto, que no es apretar un botón y hágase la luz o actuar conforme a nuestro capricho. Pero hay plena coincidencia entre lo que está planteando 16 de julio, María Corina, Antonio Ledesma con esto. Ahora, el cómo, ahí es donde está el tema. O sea, cómo nosotros vamos manejando todos estos elementos para no dejar cabos sueltos y que esto se nos revierta como un boomerang y dejemos de precisar o acicatar las cosas que hemos conquistado, que no son pocas cosas. Tenemos bajo custodia de la República, presidida por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, el oro de Londres. Tenemos a Citgo, tenemos a Monómeros del Caribe, tenemos la legitimidad de la Asamblea Nacional. Eso no fue una obra de magia, eso fue un trabajo político que se logró. ¿Que se han cometido errores? Sí, y el que esté haciendo cosas corre siempre el riesgo de cometer errores. Eso es una ley natural. El que está sentado en su casa seguramente no se equivocará nunca, bueno, pero tampoco podrá tener la oportunidad de acceder a fórmulas de éxito porque no está apostando absolutamente nada. De modo que este es un proceso muy complicado. ¿Qué errores se han cometido en su opinión, diputado? Bueno, mira, cuando hablamos de errores que se han podido cometer, pudiéramos citar muchísimos. O sea, por ejemplo, el no haber en el 2016 haber rechazado, por ejemplo, no haber metido en el debate el discurso o haber acudido a llamar al proceso electoral de gobernadores fue un error. Un error porque nos dejamos inducir por el discurso justamente del chavismo en esa oportunidad. Pudiéramos hacer un inventario y de hecho lo hemos hecho de manera pública, de manera notoria. Ahora, lo que no quiero es tampoco poner el énfasis en los errores pensando que esos errores son responsabilidad de María Alejandra, de Radio Caracas o de fulano. No, son errores que se han cometido y lo hemos asumido también de manera colectiva. A lo mejor si la tarea lo hubiese tenido otro, no hubiese cometido esos errores. Pero aquí nadie está exento de haber cometido los errores que se han cometido en este proceso. Por ejemplo, te voy a citar uno. Cuando Maduro, por ejemplo, vetó o boicoteó el referéndum revocatorio a él, nosotros debimos haber hecho una elección de revocatorio, así no tuviese la legitimidad del Consejo Nacional Electoral. O sea, no perder en ningún momento la iniciativa política que en este momento
con todas las dificultades que tenemos, no la hemos perdido ni la estamos perdiendo. Y el hecho de poner al régimen a la defensiva, tratando de burlar todos estos mecanismos y entramparse en su y cocinarse en su propia salsa, no le ha dado legitimidad. Y la legitimidad la puede obtener si nosotros no actuamos en consecuencia al discurso que de alguna manera estamos desarrollando y que está llevando como iniciativa el presidente Juan Guaidó. Diputado Américo de Gracia, gracias por atendernos, acompañarnos. Gusto verlo nuevamente. Lamentablemente hoy en el exilio, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Al cierre compartimos información de interés. Decíamos que esto no es juego, las denuncias que se han hecho ayer, habrá que ver si hay pruebas concretas y si esto se demuestra. En todo caso, el ministro de la Defensa de Colombia aseguró que su país está preparado para defender su soberanía. Carlos Holmes Trujillo dijo que con la compra de misiles por parte de Venezuela se pone en peligro la paz de la región. Ayer, Estados Unidos, el secretario de Estado, Mike Pompeo, desde Nueva York, pidió iniciar el proceso para restablecer sanciones de la ONU contra Irán. 30 días después de la notificación del secretario, se deberían restablecer una serie de medidas en Naciones Unidas. De hecho, la posición del gobierno norteamericano es que el Consejo de Seguridad de la ONU ha fallado en responsabilizar a Irán. Ellos consideran que se trata de un estado patrocinador del terrorismo en el mundo por la compra y venta de armas mortales que ignoran las demandas de los países de Oriente Medio. En fin, ese es el contexto con el cual amanecemos el día de hoy. Por cierto, el régimen de Nicolás Maduro niega las acusaciones hechas ayer por Colombia. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más.